Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Muy buenos días, amados. Un día muy especial, un día más en la presencia del Señor. Les invito a que nos gocemos, a que nos deleitemos en esta mañana y demos todo de nuestro corazón para alabarle y para bendecir su santo nombre. Hemos venido hablando tantas cosas a nivel de la congregación, pero esta mañana quiero hacer énfasis en que nuestra vida debe ser conforme al propósito de Dios. ¿Cómo lo quiere Él? ¿Cómo anhela en su corazón que vivamos nosotros como hijos suyos? Me voy a permitir tomar un texto de la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, y voy a estar leyendo de los versos 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo?, dice el apóstol Pablo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, y sean edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. No agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué buena palabra de introducción tenemos. Es un día especial y yo les animo, les invito para que inclinemos allí donde nos encontramos, o inclina allí donde te encuentras tu rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hoy te pido para que seas tú ayudándonos a caminar y a vivir una vida santa, a caminar en rectitud, Dios de los cielos. Enséñanos por tu Espíritu Santo para rendir todo nuestro ser delante de ti. Amado Dios y Rey, yo solo te pido una vez más que mi vida sea para ti, que en el día a día pueda ser el reflejo manifiesto de tu gloria, que sea vista en mí y a través de mí, y que muchos, a partir de lo que vean en este hombre, dilo para ti, en esta mujer, en este joven, en esta chica, sea para alabar tu nombre, y que muchos quieran conocerte, caminar contigo, bendecirte, Señor, y solamente entregarte lo mejor de la vida de cada uno de nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, y hoy reconocemos que eres
Dios poderoso, el Dios grande, el Dios más que suficiente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo tiene y el que todo lo da. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, cantando a tu nombre, al Dios poderoso. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre y siempre, ¿quién sino el Señor ha soñado el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen
siempre y siempre, oh Dios. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso, coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, asombroso, coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. Reino incomparable, asombroso, coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono.
alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Bendito seas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en
Un espacio muy importante en medio de nuestra reunión y, y el motivo más especial de estar congregados juntos en torno al Señor es el poder compartir la cena. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, les voy a parafrasear el capítulo 2 de Hechos, versos 41 y 42, que a la comunidad de los creyentes que recibieron su mensaje y fueron bautizados y se unieron a la iglesia, se mantuvieron firmes, o se mantenían firmes, mejor, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aquí viene algo muy importante que quisiera compartirles. Si hablamos de celebración, ¿qué es celebrar? Y dice el diccionario que celebrar es un verbo activo transitivo que trata de solemnizar, conmemorar o festejar un hecho o acontecimiento especial, una fecha en particular, y se refiere a ensalzar, a alabar, a aplaudir o elogiar a alguien por su mérito. En nuestra vida cristiana, amados, celebramos los cumpleaños, celebramos los aniversarios, tantas cosas que celebramos. En torno a estas celebraciones siempre habrá comida, en torno a estas celebraciones siempre habrá regalos, en torno a estas celebraciones siempre habrá jolgorio y habrán tantas cosas. Pero cómo no más importante el hecho de poder celebrar y conmemorar el hecho de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de lo que antes agobiaba y cargábamos a nuestras espaldas, y que solamente por el acto de un solo hombre, un hombre sin pecado y sin mancha, que entregó su propia vida, su cuerpo, y derramó hasta la última gota de su sangre para que fuéramos redimidos y limpiados del pecado y de la maldad que veníamos cargando. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no conmemorar? ¿Y cómo no participar activamente de la cena del Señor, de su cuerpo flagelado y molido por todas nuestras rebeliones, y de la sangre que derramó hasta la última gota en la cruz del Calvario para que fueran perdonados todos nuestros pecados, tuviéramos la redención y recibiéramos la vida eterna? Yo les invito entonces en esta mañana para que allí en sus casas tomen el pan, que simboliza su cuerpo, y el vino o el jugo de la vid, el fruto de la vid, para que podamos compartir en comunión allí en casa y celebremos este sacrificio santo y agradable delante de Dios nuestro Padre, para que no olvidemos de dónde nos rescató el Señor. Oremos. Señor y Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por estos elementos que partimos, Señor, y que compartimos en esta mañana en torno a ti, Señor. Conmemoramos y celebramos que por tus llagas, Señor, que por tus heridas, que por tu cuerpo lacerado y por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, ya no tenemos ninguna deuda para con nuestro amado Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre, y bendecimos estos símbolos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar el pan, comer el pan y tomar el vino. Amados, y nos gozamos y nos deleitamos en el Señor y en todo cuanto Él hace, en todo cuanto Él ha hecho y aún en todo cuanto Él hará en nuestras vidas. Hemos vivido circunstancias tan difíciles, tan complicadas en torno a lo que se ha suscitado a partir de esta situación de pandemia, no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Pero en todo tiempo la fidelidad de nuestro Dios, de nuestro Padre bueno, ha sido manifiesta en medio de nuestra casa. Sé que habrá carencias económicas, que habrá habido inconvenientes económicos, pero quienes no han tenido estas ausencias por motivo de su trabajo, porque trabajan dependientes, para quienes lo hacemos independientemente, aún así en medio de todo esto, no nos ha faltado el pan. Dice la palabra del Señor que no hay justo desamparado ni hijo que mendigue pan, y eso lo hemos visto y podemos gozarnos y deleitarnos en esto. Por eso yo les invito a que
no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros actos y con nuestra economía podamos bendecir al cuerpo de Cristo para que siga extendiéndose su reino a nivel local aquí en esta ciudad y a nivel mundial. Por eso les invito para que, de acuerdo con la información que van a ver aquí reflejada en la pantalla, en la cuenta que se toma allí, hagan sus aportes, sus ofrendas y con acción de gracias bendigamos el nombre del Señor. Oremos por las ofrendas. Señor y Padre, gracias. Gracias porque tú has sido nuestro proveedor, el más que suficiente en medio de tanta necesidad, de tanta angustia y aún a veces de tanta escasez, Señor, pero no nos ha faltado el pan, no nos hemos acostado con hambre, Señor. Al levantarnos hemos tenido el sustento también en el desayuno, en el almuerzo. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que bendigas la economía de cada uno de tus hijos en esta casa, que sea multiplicada y sobre y abunde en todo tiempo, Señor. Que conforme a tú nos hayas prosperado en estos días, tengamos el deseo de bendecir y honrar tu nombre, haciendo una ofrenda en esta cuenta para que sea extendida tu palabra en medio de los lugares en donde se mueve la congregación de Tierra Buena, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y qué más que decirte que gracias. Gracias porque hemos conocido de primera mano tu fidelidad, Señor, tu gran amor y tu bondad. Te decimos, Señor, solamente que en esta hora queremos adorarte. Y te animo a ti, allí en tu casa, que te pongas en pie, que levantadas tus manos puedas decir, ven, ven, dile a tu alma, dile a todo tu ser, ven, es hora de adorarle. Él lo merece todo, Él lo merece todo. Gracias, Señor, bendito eres, en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir el nombre de Dios en esta mañana. Esa es la invitación. Vamos a adorar al Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es
escoge su amor. Alaba al Señor, bendícelo en esta hora. Ven y adora al Señor. Amén. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás, y en el firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Amén. ¿Ha sido fiel nuestro Dios? Sí, ha sido fiel nuestro Dios y seguirá siendo fiel. Y conforme a su palabra y el deseo de su corazón, tendremos en esta mañana o a continuación una impartición de su palabra a través de nuestro hermano Jairo Rodríguez. Estaremos recibiendo la palabra nosotros, e invito igualmente a que los papitos estén pendientes del link que llegará por el chat de Tierra Buena, para que los niños se conecten a la reunión habitual de escuela dominical. Oremos entonces por la palabra que recibiremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Es más eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te pedimos que sea penetrando hasta lo profundo de nuestro ser y que traiga revelación y que sea vida hecha en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de Jairo Rodríguez, que trae esa impartición de parte tuya, para que sea tu Espíritu Santo guiándole, Señor, y llevándolo para que seas
ministrando nuestras vidas y hablando nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, muy buenos días. Es para mí un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Anhelo que sea clara, anhelo que su espíritu use mis palabras y su palabra cumpla el propósito en medio de nosotros, nos redarguya, nos consuela, nos exhorta, nos anima. Cualquiera sea nuestra situación, hay palabra para nuestra vida. Así que les invito a que me acompañen en una oración. Vamos a estar estudiando el libro de Jueces, la vida de uno de esos jueces, precisamente. Hablamos de Gedeón, que su nombre es conocido como el guerrero poderoso. Y vamos a leer un poco acerca de su vida, de la obra del Señor en él. No son muchos capítulos los que la Biblia abarca para describirle, pero sí lo encontramos dentro de los héroes de la fe en Hebreos, capítulo 11. Así que creo que podemos rescatar de su historia y de su experiencia muchas aplicaciones para nuestra vida. Les invito a que me acompañen en una corta oración y iniciamos el estudio, como les decía, en el libro de Jueces, capítulo 6. Padre, te damos muchas gracias por poder acercarnos a tu palabra y tener la confianza de que tú tienes un mensaje para nosotros, de que tú anhelas transformar nuestra vida y darnos un sentido, un propósito, cambiar lo que no te agrada y fortalecer en nosotros, Señor, lo que te da gloria. Pedimos, Señor, que este mensaje sea claro y que tu palabra pueda cumplir ese propósito, que tengamos mentes, corazones, vidas dispuestas, Señor, a escuchar y poner en práctica cada uno de tus preceptos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu espíritu y gracias por el poder estudiarla, conocerla y compartirla en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Oramos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. En Él damos gracias. Amén. Bien, como les decía, estamos aquí en el libro de Jueces. Vamos a estar estudiando a Gedeón, ese guerrero poderoso llamado por Dios con un propósito particular. Para contextualizar un poco la historia y rápidamente, vemos que este tiempo se desarrolla justo después de la muerte de José, ese poderoso guerrero que Dios también levantó para conquistar la tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. José y las personas que con él estuvieron fueron testigos de obras maravillosas y cómo Dios les entregó una tierra que digamos que para el hombre era imposible. Y recordamos que cuando fueron estos dos testigos, Josué y Caleb, vieron que eran hombres como gigantes y tenían mucho temor. Hasta 10 dijeron, no, es imposible conquistar esa tierra. Josué fue uno de esos valientes que creyeron en el poder de Dios y guiaron al pueblo para tomar la tierra. Y entonces está aquí el pueblo ya instalado en su nuevo hogar, un lugar maravilloso, un lugar bien bonito, donde fluía leche y miel, donde tenían todo lo necesario, una tierra fructífera, un lugar donde podían estar completamente cómodos y de disfrutar las bendiciones del Señor. Pero, como ya hemos tal vez escuchado muchas veces del pueblo de Israel, pues hubo una conducta digamos que repetitiva del pueblo. Resulta que Dios les dijo, bueno, ustedes llegan allá, yo ya he derrotado a los ejércitos, ya he sacado a los reyes, ustedes necesitan retirar a todas esas personas. Y ahora uno se preguntaría, ¿por qué el Señor permitió que quedaran personas habitando el lugar? Pues vemos en versículos anteriores, en el capítulo 2 específicamente, que Dios dejó estas naciones, y también en el capítulo 3, como una manera de probarle al pueblo, o sea, que el mismo pueblo se pudiera probar si permanecería o no en la voluntad del Señor. Obviamente, la permanencia de estas personas en esta tierra y el cumplimiento de esa orden que Dios les dio de desalojarles, porque eso fue lo que el Señor les dijo, ustedes llegan ahí y por favor retiran a todos los habitantes de la tierra. Eso como una manera de probarle al pueblo si estaría dispuesto a obedecer sus mandamientos. Pero resulta que el pueblo llegó y pues me imagino que en un pensamiento un poco económico y astuto dijo, no, pues ¿qué los vamos a sacar? Dejémoslos aquí y más bien los hacemos tributarios. Ellos nos pagan unos tributos, unos impuestos y muy seguramente, no lo dice la palabra, pero pensarían, vamos a aumentar nuestra riqueza y en efecto nuestro poder.
pues claramente eso no le agradó al Señor, y el Señor pues en unos versículos les dice: yo, ya que ustedes no quisieron obedecerme, voy a hacer que ellos permanezcan ahí y serán como una espina en su costado ahí, recordándoles todo el tiempo que no están haciendo lo correcto, y más allá de eso, sus dioses les serán a ustedes por tropezadero. Y entonces el pueblo empieza en ese sube y baja que ya conocemos: tiempo bien con Dios, un tiempo alejados, claman, el Señor responde, estamos bien con el Señor, y volvemos nuevamente a esas prácticas. Pues efectivamente los dioses de los cananeos llegaron a tener una influencia bastante grande entre el pueblo escogido por Dios. Y pues en ese contexto el pueblo, vemos en el capítulo 6, me gustaría que me acompañaran, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová, nuevamente, después de haber sido liberados por Débora y Barak, hacen lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor los entrega en manos de los madianitas por 7 años. Esto es, digamos que algo, como decía, ya recurrente en el pueblo, pero en este caso particular había algo bastante difícil de manejar para el pueblo, porque durante esos 7 años ellos cultivaban, digamos que empezaron a cultivar o continuaron cultivando la tierra, que como veíamos era una tierra fructífera y que producía bastante. Ellos cultivaban la tierra, pero cuando llegaba el momento de la cosecha, venían los madianitas, venían los amalecitas y los hijos del oriente y les destruían absolutamente todo. Llegaban con sus camellos, que eran incontables, como vemos en el versículo 5 del capítulo 6, y destruían absolutamente todo, empobreciendo al pueblo de Israel y claramente humillándolos. Así que el pueblo, dadas estas condiciones, lo que hizo fue empezar a cavar cuevas o a vivir en cuevas en las montañas, a cavar espacios para poderse ocultar cuando venían los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente. Pero este no era el propósito de Dios para el pueblo. Dios había elegido un pueblo para serle fiel a Él, claramente, y multiplicarlo y engrandecerlo, y que fuera testigo y muestra a las naciones del poder y la gloria de Dios. Pero allí está el pueblo escondido, haciendo malas prácticas, lo malo delante de los ojos del Señor. Y en ese estado, en esa condición, el pueblo clama al Señor. La respuesta del Señor en el versículo 9 es: yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Este lugar es de ustedes. Prácticamente les decía: ¿qué hacen escondidos? ¿Qué hacen huyendo del lugar que les pertenece? Porque yo se los di. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Es curioso que el Señor les responda a eso cuando ellos claman por ayuda. Pero muchas veces es necesario recordar que algo está mal, y que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras malas decisiones. No podemos culpar de todo a Dios. Es verdad que Dios trae pruebas. Como decía, Él le dejó esas naciones para que ellos se probaran a sí mismos que estaban dispuestos a obedecer al Señor. Claramente no lo hicieron, pero muchas cosas que están permitidas en nuestra vida están para que nosotros demostremos, nos comprobemos y le aseguremos a nuestro propio espíritu que estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Es así como el Señor, en su respuesta, y llegamos ya al primer punto, después de la introducción, a ver el primer punto, que es el llamado que Dios le hace a un hombre. Este hombre es, como veíamos, Gedeón, ese guerrero poderoso. Pero miremos lo curioso de su llamado. Estaba el hombre allí en una actividad y viene el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, en la palabra del Señor, muchas veces personifica a Jesucristo mismo. Es la presencia misma de Dios, es su esencia, su naturaleza. Dios no es hombre, no tiene una forma física para que nosotros podamos verle. De hecho, es imposible para el hombre pecador encontrarse cara a cara con él y vivir. No me verá hombre y vivirá. Es su palabra. Allí en el relato, en la historia de Moisés, cuando está en el monte y Dios le tapa para que no le pueda ver, porque si le veía en su gloria y en su esencia, claramente moriría a causa del pecado. Pero aquí vemos una representación de Dios mismo en la tierra a través de la persona de su Hijo, mostrándose y revelándose a un hombre. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo, versículo 11, en un lagar para esconderlo de los madianitas.
El lagar también, en la Escritura y muchas de sus aplicaciones, es un lugar de juicio. O sea que esto tal vez nos representa también a nosotros en el momento que fuimos llamados. Cuando fuimos llamados, nosotros estábamos bajo el juicio de Dios por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Y esa era nuestra condición inicial. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios se acerca a nosotros y se presenta con su esencia, con su bondad, misericordia, gracia, con la buena voluntad hacia nosotros, las buenas nuevas de salvación, mientras nosotros estamos muertos en delitos y pecados, tratando de escoger algo para salvarnos, mostrarle al Señor, decir: mira, yo he hecho estas buenas obras, estas buenas actividades, yo no soy tan malo. Pero la verdad es que estábamos en un lugar de condenación, como Gedeón, en un lagar, por las consecuencias de su pecado. El Señor se acerca a él y le dice, versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Y me parece curioso ese nombre que le da, varón esforzado y valiente. Me parece curioso porque él, como todo el pueblo, estaba escondido. No estaba diciendo: vengan, vamos a pelear contra los amalecitas o contra los madianitas. No, él estaba escondido tratando de rescatar algo para su sustento. Pero el Señor vio en él algo diferente, porque el Señor no ve lo que el hombre ve. Él no ve lo que está delante de sus ojos, Él ve su corazón. Y más allá de ver nuestro corazón, Él ve lo que es posible en su poder. Así que le llama a este varón y lo declara como un varón esforzado y valiente. Y vamos a ver cómo la palabra del Señor sí tiene poder y puede generar ese cambio en la vida de una persona. Claramente, cuando Gedeón aquí recibe ese llamado, su pregunta para el Señor es: bueno, si tú estás conmigo, como dice acá, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, pues ¿por qué nos está sucediendo todo esto? ¿Dónde has estado en medio de mi dificultad? Y tal vez muchas veces esa es nuestra pregunta. El Señor nos llama a hacer algo y la pregunta nuestra es: espera un segundo, Señor, estoy en una situación difícil en mi casa económica, en una relación difícil con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, no tengo trabajo, tengo dificultades. ¿Dónde estás tú en medio de todo eso? ¿Dónde están esas obras maravillosas de las que me han contado y que me han hablado? Y esas fueron claramente las preguntas de Gedeón. Él estaba en un contexto difícil ocasionado por el pecado del pueblo, pero su pregunta natural es: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde están esas maravillas? Tal vez pueda ser tu pregunta en esta mañana, o en este momento, en este tiempo, en esta etapa de tu vida. Señor, ¿dónde estás en mi necesidad particular, en lo que yo estoy padeciendo? Permíteme decirte algo, hermano. El Señor no está lejos. El Señor está atento. Y muchas de esas pruebas, como dice Santiago, están aquí para fortalecernos a nosotros, para darnos una mejor imagen de quién es el Dios en el cual hemos creído. Claramente vemos en la historia de Job que él dice y declara, después de todo su padecimiento: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te conozco como eres realmente. ¿Y qué tuvo que pasar para eso? Pues ni tan sencillo. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus criados, perdió sus pertenencias, y era un hombre rico, lo perdió todo. Pero cuando él encontró que el Señor hace todo para su gloria y que quería revelarse a él de alguna manera, el Señor le restituyó al doble todo lo que tenía. Así que esperemos en Dios, confiemos. Si Él nos llama a hacer algo, hagámoslo. Vamos a ver la actitud y la respuesta de este varón. Pues primero se preocupa un poco por ver que tal vez Dios no está con él, y luego entonces le dice a Dios que cómo es posible que pueda salvar al pueblo de Israel él. Jehová le responde: yo soy el que te envío. A lo que Gedeón le dice: bueno, está bien, tú me envías, pero ¿cómo haré yo para salvar a Israel? Si soy el menor de la casa de mi padre. Y efectivamente, pues al ser el menor, pues no tenía mucho reconocimiento, no tenía mucho poder, no era reconocido en medio de las personas como para poder tener un liderazgo y llevar al pueblo de Dios a la victoria frente a millares. Pero no solo eso, le dice: yo soy humilde. Sí, mi pueblo, mi casa es una casa pobre, no tenemos muchos recursos, no tenemos mucho poder como para poder tal vez construir un ejército, no sé, conseguir armas y pues prepararse claramente para una batalla, porque era la manera de librarse de los amalecitas y de los madianitas y de los hijos del oriente.
Entonces Jehová le responde: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tal vez esto suene bastante llamativo, lo vas a lograr como si fuera un solo hombre. Pero bueno, lo digo por mí, no soy el más diestro para las peleas. Y si a mí me pusieran a defender cualquier situación en pelea con un hombre, no sé cuál sería el resultado. Así que yo tendría que, como Gedeón, confiar en las palabras del Señor que me dicen: yo estoy contigo. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que decidieron creer a ese yo soy, estoy contigo, y vieron obras maravillosas. Para no ir tan lejos, recordamos también la historia de Moisés y cómo Dios manifestó su gloria y de hecho usó al faraón, nos relata por allí el libro de Romanos, para mostrar su gloria, y endureció su corazón para revelar su poder. Así que confiemos en el Señor. Esto hizo Gedeón. Él creyó a la palabra del Señor y como respuesta a esa aceptación del llamado, hace una ofrenda, una alabanza. Y es prácticamente lo que hacemos nosotros cuando hemos sido llamados por el Señor y estamos gozando ese primer amor. Hay un continuo alabar en nuestra boca, hay un fruto de labios que confiesa su nombre. Esa es nuestra actitud cuando vemos ese llamado del Señor que nos rescata de ese lugar de juicio, de pérdida, de dolor. Alabamos al Señor, y esa debería ser una muestra continua de todo hombre, toda mujer, todo creyente que ha sido salvado y rescatado. Gedeón acepta ese llamado y ofrece un sacrificio al Señor. Tal vez, no sé ustedes, pero yo me quedé pensando mucho en esa expresión de que el ángel de Jehová, y que Jehová mismo se manifestó al hombre, y como veíamos, no es posible que el hombre pueda ver a Dios y vivir. Pero Dios en nuestros días se manifiesta de una manera muy específica. Lo hizo a través de su Hijo Cristo cuando vino a la tierra. El Señor Jesús dijo que no venía a mostrar su gloria ni a mostrarse a Él, sino a darle la gloria al Padre. Pues recordamos que todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es, existe para la gloria de Dios. Los salmos nos recuerdan que los cielos hablan de su gloria, que el universo, que de un extremo a otro el sol está recordando quién es nuestro Dios. Y podemos ver su gloria de diferentes maneras en nuestra vida. La gloria de Dios no es más, es mucho más, pero si trato de explicarlo con palabras, es su esencia misma, su poder, su misericordia, su gracia, toda esa bondad que sobrepasa todo entendimiento, ese amor incomprensible. Ese es Dios, su naturaleza misma revelada a nosotros. Y en el versículo 22 y 23 le dice claramente Jehová a Gedeón: no temas, no morirás por haberme visto. Pero sí, lo que va a suceder en la vida de Gedeón es un cambio y una experiencia de lo que es estar en esa íntima comunión con Dios en obediencia a sus mandatos. Vamos al segundo punto. El primero era el llamado que Dios le hace a este varón, un llamado que claramente nos ha hecho a cada uno de nosotros, tal vez no a luchar contra una nación, pero sí a dejar un pecado, o tal vez a iniciar una práctica, un hábito santo delante del Señor, a asumir nuestra responsabilidad como varones en el hogar, a asumir tu responsabilidad como mujer en el hogar, a asumir tu responsabilidad como trabajador, y que en todo Dios reciba la gloria. ¿Cuál es el llamado que tú has recibido? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, te invito a que clames al Señor, como lo hizo el pueblo, como lo hicieron muchos varones, y el Señor te responderá, te lo puedo asegurar, porque si clamamos, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Aquí está entonces la condición que el Señor le pone a Gedeón en el versículo 25 del capítulo 6. Dice: Jehová le dijo: toma un toro del hato de tu padre y ve y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Vemos que el papá de Gedeón tenía un altar dedicado a Baal, un dios de los cananeos. Recordamos lo que el Señor les decía por allí en el capítulo 2, esos dioses les van a hacer a ustedes de tropezadero, y esas cosas, vamos a ver, que no queremos quitar de nuestra vida, tal vez pecados, comportamientos, actitudes, que no queremos cambiar, nos están haciendo tropezar delante del Señor. Y dice que derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera. Acera era una diosa, será conocida como la diosa del cielo,
y digamos que a quien se clamaba por esa fertilidad de la tierra y la fertilidad sexual o de la mujer para tener hijos. Entonces el pueblo estaba buscando estaban en la tierra prometida, un lugar que el Señor les había regalado en abundancia, con todo lo que necesitarían, pero entonces actúan mal, vienen las consecuencias de su pecado, y en vez de clamar al Señor tenían altares y estatuas de una diosa que supuestamente les iba a ofrecer lo que el Señor ya les había prometido. Entonces tenían que derribar el altar de Baal y cortar la imagen de Acera. ¿Y qué tenía que hacer luego? Edificar un altar en un lugar que él considerara conveniente a la vista, dice Dios, en la cumbre de estas peñas, o sea, un lugar donde se viera algo notorio, y con la imagen de Acera prendiera fuego, la cortara y prendiera fuego para destruir todo ese altar que se había levantado por su padre para Baal. Dice que Gedeón efectivamente lo hizo, que tomó 10 hombres, pero por temor claramente a las circunstancias y que lo vieran haciendo esto, pues él va y lo hace de noche. Efectivamente lo hizo, destruyó el altar de Baal y bueno, todo lo que el Señor le pidió lo hizo. Y obviamente esto generó o tuvo una consecuencia en el pueblo. Vemos que el pueblo no son solo israelitas, estamos hablando de que el pueblo decidió no haber retirado a las habitantes de la tierra prometida, y entonces vivía en comunión, compartiendo con personas no creyentes, no hijas de Dios, que no temían al Señor y que claramente les estaban llevando a cometer pecados contra Dios. Todas estas personas se molestan en gran manera, y podríamos pensar entonces que Joás tenía como un lugar, el padre Gedeón tenía un lugar importante, porque de no ser así, no muchas personas se hubieran dado cuenta y no se hubieran molestado como lo revela aquí. Tanto así que lo llaman a Joás y le dicen: por favor, tráiganos a su hijo que queremos matarle. Sabemos que él fue el que ocasionó todo eso. Pero me parece interesante la respuesta que Joás le da a estos hombres. Versículo 31 del capítulo 6. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros o pelearéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por el que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y es maravilloso ver cómo un hombre que había cedido a las condiciones de su entorno y había levantado altares en su vida diferentes a la adoración a ese Dios único y verdadero, o en ese momento, cuando ve a su hijo tomar una decisión de obediencia, hacer lo que es natural hacer en un hijo de Dios, y es derribar todas esas actitudes, pecados, altares que hemos levantado en nuestra vida, este hombre es convencido de una realidad, y esa realidad es que no hay un Dios como el nuestro, no hay un Dios como el Dios de Israel, no hay más grande que el creador del universo, aquel que lo sostiene y que ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Joás es convencido de esa realidad. Por esa razón tiene la valentía de decirle a todos los que estaban junto a él: cualquiera que quiera defender a Baal, que venga y muera por él. Si es un Dios, que se defienda a sí mismo y que contienda con el que derribó su altar. Vemos que las consecuencias, como decíamos, de nuestras decisiones o nuestras decisiones traen consecuencias sobre nuestra familia. Y yo te quiero invitar hoy, mi hermano, como es una invitación también para mi vida. El Señor claramente ya me ha mostrado a mí en muchas oportunidades qué hay en mí que no le agrada, qué hay en mí que debe ser cambiado, qué hábitos debo generar y fortalecer en mi vida, qué responsabilidades debo asumir. La pregunta para ti es: ¿conoces lo que el Señor ya te ha pedido? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a quedarte excusándote en que no tienes, en que no puedes, en que no eres sabio, en que te faltan capacidades o recursos? ¿O vas a creer en el poder de Dios que hemos manifestado no solo en esta, sino en tantas historias de la Biblia y en tantas cosas que hemos visto en nuestros hermanos cercanos, en nuestra familia? Creer en eso y obedecer su mandato, derribar esos altares
derribar esas cosas que ofenden al Señor. Deja esa actitud pecaminosa. Toma un hábito santo. Asume tu responsabilidad como padre. Asume tu responsabilidad como madre. Es increíble ver que el resultado no solo es una afectación en el comportamiento de su padre, sino que otros, versículo 34 dice que, en el versículo 33 dice que como resultado de esto, pues obviamente todos estos hombres se armaron, no sé si como consecuencia de lo que hizo Gedeón o simplemente porque ya era momento de ir a recoger y destruir lo que el pueblo estaba sembrando, pero lo que sí dice la palabra en el versículo 33 es que se volvieron a unir los amalecitas, los madianitas y los del oriente en un solo ejército para acampar en contra de Israel. Entonces, versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas, que era el lugar donde ellos estaban habitando, se reunieron con él, con Gedeón, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y me parece interesante cómo el pueblo responde de una. Y déjame decirte una cosa. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo como sello de salvación. Y ese Espíritu anhela una relación con Dios. Yo creo firmemente que estos hombres anhelaban encontrar a alguien que tomara la decisión de obedecer al Señor. Tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tu familia anhelan que tú tomes esa decisión y camines en favor de lo que el Señor te ha pedido. Hablo a ti como varón, hablo a ti como ese cabeza de familia según el rol que Dios te ha establecido. Si eres tú una mamá, cabeza de familia, tú tienes también esa responsabilidad, y tus hijos anhelan en ese espíritu joven dentro de ellos, en ese espíritu que anhela una relación con Dios, verte a ti tomar una decisión por Cristo y caminar conforme a lo que te ha pedido. La respuesta muy seguramente será seguirte, será unirse a ese llamado que el Señor ha hecho, porque no es en tus fuerzas, es lo que el Señor ha pedido, es lo que el Señor quiere que tú hagas. Gedeón, entonces, después de tener a estas personas, tal vez tiene un poco de temor, y entonces le pide unas pruebas al Señor que no sé si has escuchado, pero una es que él tiene un vellón que está en un campo y dice que el rocío llegue pues como es natural, que moje todo menos el vellón. Y así es, al otro día él se levanta y observa, y efectivamente el vellón está seco y todo lo demás está mojado por el rocío. Entonces dice: Señor, no te enojes contra mí, yo te voy a pedir ahora lo contrario, que todo esté seco y el vellón esté con agua. Y efectivamente sucede así. Al otro día escurre y sacó, creo que un tazón del agua que tenía el vellón. Dios quiere, y creo que ha dejado todas las muestras para reforzar y que tú consideres y estés seguro de que cuando Él te llama, cuando Él te está pidiendo hacer algo, Él estará contigo, te dará las muestras suficientes y necesarias. Ahora, si tú sabes que debes dejar algo, ¿qué te impide hacerlo? ¿Qué esperas? ¿Es muy valioso para ti? ¿Le puedes sacar provecho como el pueblo a los tributarios, a ese pecado o esa actitud? Déjala y permite que la gloria de Dios, su esencia, pueda manifestarse en ti y en tu vida, en tus decisiones. Llegamos al punto número 3, ya terminando nuestra meditación acerca de la historia de Gedeón. Capítulo 7 dice que Gedeón se levantó de mañana. Aquí lo nombran Jerobbaal, fue el nombre que le dieron, que es Baal contienda con él, con Gedeón, le cambiaron su nombre a Jerobbaal. Y él se levantó de mañana, dice aquí, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y esta expresión que se levanta de mañana es interesante, porque más allá de simplemente madrugar, tal vez no seamos muy buenos para esa tarea de levantarnos muy temprano, pero más allá de simplemente levantarse temprano, es la respuesta que... esto representa la respuesta de un hombre a la voluntad del Señor. Una vez tenía el mandato, él obedeció, y quitó todas esas cosas malas
que impedían esa relación directa con Dios, y es lo que el Señor nos pide para cumplir su propósito que nos ha dado. Hay que tener una buena relación con Dios, pero este hombre no se esperó 1 año, 2 años, no, es que todavía no me siento capaz, no, se levantó de mañana, y esto nos habla de la prontitud, de la oportunidad, de la respuesta a lo que el Señor nos ha pedido. Gedeón fue oportuno, Gedeón escuchó y respondió inmediatamente a lo que el Señor le pidió. Y estas características, su adoración a Dios, esa ofrenda que ofreció, esa obediencia, actuar de manera pronta y oportuna, le permitieron gozar y disfrutar de una respuesta maravillosa. Dice que reunió a su ejército en el capítulo 7, ustedes lo podrán leer, y tenía varios hombres. Realmente tenía 32,000 hombres, que podrían no ser muchos considerando el ejército al que se enfrentaba. Sin embargo, Dios, que ya puso a prueba su obediencia a través de pedirle que actuara en contra de los dioses que su padre tenía en casa, ahora quiere probar su fe y le dice: bueno, Gedeón, creo que tienes muchos hombres, creo que lo que podría pasar es que ellos digan que por su propia mano, y se gloríen ellos mismos pensando que por sus propias manos, por su propia fuerza, habían vencido al ejército, así que te va a pedir que sea disminuido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ve y le preguntas a todos tus guerreros, 32,000, pues, ¿quién tiene miedo? ¿Quién tiembla? Si no estoy mal, es lo que dice la palabra. ¿Quién se estremece? Pregúntale. Y si alguno dice yo, que se devuelva, tranquilo, no tiene que enfrentar esta prueba. Y el perfecto amor de Dios echa fuera al temor. Aquel que conocido a Dios, que sabe lo que Dios es capaz, no tiene temor de enfrentar una prueba, una dificultad, una escasez económica o cualquier otra cosa que pueda venir. Confiado en Dios, podemos en su poder y de acuerdo a su voluntad lograr muchas cosas. 22,000 hombres regresaron. 22,000, esto es más del 60 y pico, casi 64% de los hombres que estaban se fueron. Solo un 30% quedaron diciendo: somos valientes y queremos pelear. 10,000 hombres permanecieron. Aún así Dios le dice una segunda vez: creo que sigue siendo muchos, te voy a pedir que vayas al lago a que beban agua, y aquel que se acurruque como un perro y tome agua lo pones aparte, y aquel que lleve con su mano el agua a la boca lo pones en otro lugar. Efectivamente lo hizo, y fueron 300 los hombres que llevaron la mano a su boca para beber el agua. Dios le dice: con estos 300 hombres yo te daré la victoria. 300 hombres. 300 hombres contra una multitud incontable que nos ha descrito la palabra. ¡Wow! Un hombre pobre, un hombre sin renombre, y ahora con un ejército completamente disminuido. ¿Cuál sería mi respuesta en ese momento? Pues no la conozco, no he estado en esa situación, pero sí podemos conocer la respuesta de Gedeón. Y Gedeón, tal vez manifestando algo de temor perceptible a los ojos de Dios, el Señor se le acerca y le dice que baje con su criado, con Fura, y escuche entonces, para darle algo más de seguridad, lo que los enemigos están hablando. Es así como en el versículo 13 del capítulo 7 dice que cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre de sus enemigos estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Leímos bien: un pan de cebada caía contra un campamento, contra una tienda, un lugar donde habitaba hombres de guerra. Y un pan de cebada, en nuestros tiempos tal vez una mogolla, rueda y tumba la tienda. Eso podría ser algo chistoso tal vez, de alguna manera, o irónico, no sé cuál palabra utilizar. Pero realmente lo que nos quiere mostrar es cómo Dios puede hacer uso de cosas mínimas. Y ya lo habíamos visto con la vara de Aarón, ya lo habíamos visto en diferentes oportunidades en la Biblia, cómo con algo insignificante Dios hace grandes proezas. Y aquí está una figura de un pan destruyendo y atacando a los pueblos.
Y vemos entonces la conclusión a la que llegan estos hombres enemigos del pueblo de Dios. Y su compañero en el versículo 14 respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento, con todo el ejército, camellos, todo lo que había venido en contra del pueblo de Israel. Dios lo había entregado. Esa fue la conclusión, por algo tan sencillo para nosotros, pero en las manos de Dios, tan poderoso, que les hizo temer y entender que existía un Dios que es sobre todo, un Dios que es más poderoso que cualquier ejército, un Dios que es más poderoso que tu necesidad, que tu problema, que tu dificultad con tu pareja, que la crianza de tus hijos. Dios puede hacer cosas maravillosas, y eso lo estaban reconociendo aquí dos personas que no le conocían y no le temían. Dios ha entregado en sus manos, en las manos de Gedeón, a los madianitas con todo el campamento. Y esto es lo maravilloso de confiar en el Señor. Esto es lo maravilloso de obedecer al Señor. Ahora vemos en versículos más adelante que Gedeón entonces ama a su poderoso ejército. Tiene 300 hombres valientes para ir a enfrentar a un ejército que es incontable. Pero lo más curioso, adicional a todo eso, es que él los arma fuertemente con una trompeta. Leámoslo. Y repartieron, versículo 16, los 300 hombres, los separó en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos y teas ardiendo dentro de los cántaros. Esa fue el equipamiento de batalla que Gedeón puso sobre sus hombres, muy seguramente guiado por Dios, no tomando decisiones a la ligera, pero arma a sus hombres con una trompeta, con un cántaro, una vasija de barro y una tea o una estopa, alguna cosa encendida. Y con eso se va a enfrentar separados en 3 grupos, o sea que tenemos 100 y 100 rodeando un ejército de quién sabe cuántas personas. Y pues digamos que la instrucción de Gedeón es que al oír la voz ellos tendrían que hacer algo, y ese algo es, lo leemos en el versículo 20, dice que los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Ya terminando nuestra historia, vemos que lo único que hicieron fue hacer uso de unas herramientas que el Señor les entregó. Pero veíamos que ese sonido de trompeta llamaba a la guerra, invitaba a la guerra. Y el Señor nos ha dicho que Él peleará la batalla por nosotros. Se lo prometió a su pueblo y no lo ha prometido a nosotros. Lo único que tú debes hacer es llamarle, es clamarle, es buscar que Él venga y sea Él el que te ayude a vencer esas pruebas, esas dificultades, esas tentaciones a las que has estado cediendo, esos pecados que no has podido superar. Señor, ven tú y pelea por mí esa batalla. Tú eres el que me ha enviado a estar en este lugar. Tú eres el que me ha permitido estar en este tiempo, con esta familia, con esta vida que hoy llevo. Yo quiero que seas tú el que pelees la batalla por mí. Y esta historia maravillosa nos hace pensar en nosotros, porque efectivamente en ocasiones olvidamos lo que el Señor nos ha pedido, como el pueblo de Israel lo hizo. Y entonces viene el Señor y nos recuerda a través de un mensaje, de un devocional, de su palabra, de otra persona, de las circunstancias que otro vive, cuál es el llamado que nos ha hecho. Y nos recuerda que nos ha llamado para vivir en santidad. Y nos recuerda que nos ha llamado para su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 6. Perdónenme que busque aquí en los apuntes. 6, 12 y 14 nos recuerda que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Ese es el motivo y la razón de tu existencia, el motivo y la razón de mi existencia. Ahora podríamos pensar, está bien, yo obedezco al Señor y busco su gloria y puedo ver cómo otros exaltan su nombre en la manera que yo obedezco lo que Él me ha pedido, pero ¿y qué de mí? ¿Qué de mi sensación, de mi dificultad, de cómo me siento mientras atravieso estas pruebas? Quisiera que fuéramos al Salmo 16:11, ya para terminar estos versículos.
Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Y esa relación íntima del Señor con los que le temen, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Esa es la vida que el Señor quiere ofrecerte. Cuando en la palabra se usa que el Señor da vida, no es solo el hecho de tener un corazón que palpita y lleva la sangre a todos los órganos y partes de nuestro cuerpo. La vida en el Señor es abundancia, es plenitud, es satisfacción, es propósito, es gozo. Esa es la vida que el Señor nos ofrece. Por eso dice que la vida es conocerle a Él. Esa es la vida eterna, conocerle a Él y conocer a su Hijo Jesucristo, a quien nos ha enviado. Esa satisfacción de sabernos amados por Dios con un propósito, que estamos con Él. Él está con nosotros y Él lucha por nosotros. Él anhela esa relación íntima. Y cuando nosotros estamos en ese sentido, viviendo bajo su voluntad, la promesa del Señor es que hay plenitud de gozo, una vida satisfecha. Y creo que tú, que lo has podido experimentar en tu vida, saber que estás bien con Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito, mi hermano, no hay mayor gozo que ese. No hay éxito profesional, no hay carrera técnica o profesional, no hay logro en este mundo que se compare a esa intimidad y el gozo que produce saberse en las manos del Señor, esas delicias que hay en su diestra, a su diestra, para siempre. Y otro salmo, el Salmo 37, 4 y 5, nos dice que perdón, 34, es el Salmo 37, 4 y 5, y me disculpo. 4 y 5 dice, confía en Jehová, el versículo 3, y haz el bien. Lo que hemos estado mirando en esta palabra, y habitarás en la tierra y te apacentarás, estarás tranquilo con la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando vives para la gloria de Dios, cuando te deleitas en su esencia, en quién es, Él concede las peticiones de tu corazón. Claramente estas peticiones estarán enmarcadas dentro de su voluntad, porque te gozas en quién es y lo conoces. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Descansamos en estas promesas, que si vivimos para su gloria, que si obedecemos, podemos ver a un Dios actuando en favor nuestro, venciendo y derrotando lo que está en nuestra contra y trae aflicción. Pero más allá de eso, nos llena a nosotros de un gozo y una confianza al saber que el Dios de los ejércitos, el Dios del universo, el creador de mi vida, el salvador de mi vida, está conmigo. Su gloria sea exaltada. Vivimos para ese propósito, pero también disfrutemos de una vida en donde Él es el que tiene la preeminencia y entonces nos permite cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Amén. Gracias al Señor. Muy buena impartición de la palabra del Señor en esta mañana para nuestras vidas, hermanos. Démosle gracias a Él por el beneficio de poder contar con hombres que les sirven y que traen su palabra fresca para sus hijos. Quiero darles unos anuncios. No olvidemos estar pendientes, mujeres de Tierra Buena, segundo y tercer domingo de cada mes, su reunión habitual por Zoom a las 9:15 de la mañana. Les hago una especial invitación a todos y quienes aún no estén conectados hoy y tengan el nexo de poder hablar con otros hermanos, llámenlos, anímenlos para que tengamos un encuentro cada uno de los miércoles en la semana, a la media semana, a las 7:30 de la noche por Zoom, para que podamos estar orando y para que podamos estar recibiendo también de la palabra del Señor. No olviden que es importante que estemos pendientes de nuestras redes sociales, por Facebook. Podemos estar mirando también todas nuestras enseñanzas por YouTube. No perdamos el hilo. El primer domingo
que ya viene en 8 días. Este es el penúltimo domingo. Sí, el penúltimo domingo. El primer domingo del mes de noviembre, ya se acabó el año. Y hasta aquí nos ha traído el Señor y seguiremos con el Señor, nos gozamos en Él. El primer domingo de noviembre tendremos nuestra reunión habitual también a las 9 de la mañana, 9:15 de la mañana, por Zoom, nuestra reunión de oración, y enseguida tendríamos nuestra reunión de celebración dominical. ¿Qué más podría anunciarle yo a ustedes en este momento? Creo que no se me escapa nada. No olviden el link, se mostrará nuevamente ahorita para que hagan sus ofrendas, sus donaciones a la cuenta de Tierra Buena. Y no siendo más por ahora, solamente me resta invitarles para que sigamos caminando y nos mantengamos firmes en el Señor. Les bendigo, que toda bendición de parte del Señor sea viniendo sobre sus vidas para este término de día de descanso, y que esta semana que viene sea bendecida abundantemente de parte de nuestro amado Dios y Padre. Gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima ocasión.